Bienvenidos pues a este nuevo encuentro. Ahora ya pasamos un poquito como una época muy importante de estos personajes influyentes en la astronomía. Estamos entrando a una época que ya son montones de científicos muy valiosos, muy tesos, que hicieron avances impresionantes en sus áreas. Entonces el día de hoy nos toca este tema bien bonito, los descubrimientos de este par de hermanos, William y Caroline Herschel. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito de eso. Recordamos que ya hemos hablado de varios personajes. Ya hablamos, en la última sesión hablamos de Newton, que fue como, es un antes y un después prácticamente como en la historia de la ciencia, en la historia de la astronomía, en la historia de la física. Fue una revolución enorme la que generó Newton, y bueno, hay otras personas muy brillantes que vienen después de él, y acá vamos a tratar de hablar de algunas de esas personas, pero igual nos vamos a quedar cortos porque la verdad como que las cantidades de sesiones que tenemos en todo el año no alcanzan a cubrir por completo la cantidad de personajes tan maravillosa que hay. Y de hecho tengo la listica ahí como de personajes, y estoy como, uy, me va a tocar sacar varios de aquí que son bien importantes para poder cumplir como con los encuentros de caos del año. Entonces, bueno, nos vamos a perder por ahí de uno que otro. Y pues tristemente ya nos perdimos, por ejemplo, de Giordano Bruno, o hacer una fusión. Sí, una fusión sería en este caso. Una fusión entre ellos, sí lo había pensado, y de hecho las tengo seleccionadas así como algunos en parejitas, como si son relacionados sus áreas de estudio. Pero igual no alcanza, o sea, creo que va a tocar, no sé, luego hacer el próximo año como alguna sesión especial de varios de esos personajes que no se mencionaron o algo así, porque, porque la verdad sí van a quedar varios. Y yo quiero específicamente como este año enfatizar un poco en esas científicas justamente que normalmente no se suelen hablar, ¿cierto? Entonces quiero hablar bastante de las mujeres que llamaban, mal llamadas pues computadoras. Una sesión al aire libre, no, sería súper si nos podemos encontrar y hacer una sesión bien chévere sobre estos personajes, que cada uno escoja un personaje. De hecho, hace muchos años hicimos un encuentro así de caos en una natilla, no, si fue una natilla, bueno, no me acuerdo, fue un Sí, la encuentro. natilla, sí. Ah, entonces sí fue esa. Hicimos una natilla astronómica por allá en la seccional de la UDA, la seccional Oriente, y cada uno como que escogió un personaje. Yo recuerdo que yo escogí en ese momento a Huygens, que también lo hablamos acá hace como 2 sesiones. Y es muy chévere porque uno cuando se mete como a estudiar todos estos personajes, uno queda maravillado de todo lo que son, lo que hicieron, de los alcances de sus trabajos, de cómo usamos muchos de sus descubrimientos día a día. Entonces, es una experiencia bonita. Sí, ahí queda la propuesta en el aire para que la hagamos el próximo año. Pero bueno, entonces por lo pronto, empecemos ahora sí con los protagonistas del día de hoy, William y Caroline Herschel. Pues bueno, ellos nacieron en Alemania, creo que se llamaba es condado, algo así, de Hannover. Es que no sé muy bien cómo es la división política por allá. Entonces, y más en esa época que era todavía parte del imperio grecorromano. Entonces estamos hablando de otro momento de la historia en el que todavía no, digamos que el mapa político de nuestro mundo era muy diferente. Entonces, bueno, ellos nacieron allí como en esta ciudad alemana, hijos de un músico. Pues su mamá y su papá era el que era músico, era oboísta, y era músico como en estas bandas de guerra. Entonces él quiso inculcar como ese amor por la música a sus hijos. Tuvieron como 8 hijos, algo así, tuvieron un montón de hijos. Y bueno, tristemente algunos de esos hijos murieron, como ya lo hemos hablado acá, como en otras ocasiones. Era súper común tristemente que los niños no llegaran pues como a grandes, porque habían muchas enfermedades en la época. Vimos que en el caso de Newton, por ejemplo, también él nació como muy pequeñito, muy enfermito, incluso nadie creía que fuera a sobrevivir, y sobrevivió y revolucionó la ciencia por completo. Entonces, bueno, en el caso de ellos, sobrevivieron a su infancia.
se llevan como 12 años entre ellos, Caroline y William. William es mayor, Caroline es menor. Entonces, bueno, nacieron como en una familia de músicos, todos recibieron como esa educación musical, pero en el caso específico de Caroline, Caroline se enfermó de tifus a los 10 años y por esta enfermedad como que tuvo un problema en su crecimiento, entonces ella no creció como más de 1,30, algo así más o menos, o sea, realmente se quedó pues como un poco más pequeña y por lo mismo sus padres creyeron como, no, pues ella que se va a casar, entonces enseñémosle más bien como muy bien a profundidad las labores domésticas y que ella viva de eso, pues que era tristemente como el futuro de las que podía tener una mujer en esa época. Era como o te casas o nada, o te toca ser como empleada del servicio doméstico y ya no más, como que no tienes más opciones de profesiones. Entonces eso es lo que habían pensado pues como los papás para Caroline. Sin embargo, a ella le gustaba aprender, ella era bien curiosa y más adelante, cuando ya sus hermanos se fueron, bueno, me adelanté como un montón en la historia, voy a volver paso a paso. Entonces, ellos se formaron en música, ¿cierto? Y de hecho, ay, me quedó muy duro acá. De fondo está sonando una de las sinfonías, creo que es la 12, si no estoy mal, está sonando de fondo, de William, que era un gran músico, o sea, este señor hizo de todo y fue muy bueno en todo lo que logró hacer. Entonces, bueno, él cuando se fue con otro hermano, se fueron a la ciudad o condado de Bath, en Inglaterra, y allí se dedicaron pues a ejercer la música, entonces incluso fue director de orquesta, entonces componía música, tenían presentaciones, bueno, ya como que se lograron sostener de esta forma en esta ciudad. Esto sucedió justamente después de que terminaron o de que se fueron de la guerra que había en ese momento, que era como ahí con Francia, se llama la Guerra de los 7 años, entonces hubo una batalla que perdieron, ellos todos tenían que estar en la guerra, y después de esa batalla, el papá de los Herschel decidió como, no, más bien ustedes hijos váyanse refugiados o váyanse a este otro país porque aquí pues está muy complicada la situación. Entonces, ellos nacieron alemanes, pero ya se fueron casi que toda su vida para Inglaterra y todos, como la mayoría de sus estudios y todo, lo lograron fue en Inglaterra. Entonces ya allí en Bath estuvieron pues como una gran parte del tiempo y ya bien allá como asentados y ya todo logrado, William decidió como, hey, no, pues que se venga a Carolina a vivir con nosotros también. Entonces, en un momento, ya el otro hermano sí se quiso devolver, pero William dijo, no, pues yo me quiero quedar acá, aquí estoy trabajando chévere, me gusta. Entonces se quedó allá y se llevó a vivir a Caroline con él. Entonces, ahí es ya cuando Caroline llega, se muda con William, ahí a Bath. Entonces, es como una foto ya pues de la actualidad, de cómo es Bath, obviamente, de esa época, pues habrán algunas construcciones que se mantienen, pero bueno, ahí está como una fotico general. Por esta época estaba muy interesado William en la construcción de telescopios, entonces empezó a hacerlo como un hobby. Él estaba dedicado de manera profesional a la música, pero le empezó como a parecer interesante la construcción de telescopios, entonces como que tomó unas clases, buscó unos libros y empezó con el tema de la construcción de telescopios. Esto es como uno de los telescopios que él construyó, es un modelo, pues como de los que él diseñaba, no es exactamente como el telescopio, sino que eran esos modelos de esa forma. Y este sí es original, es un pulidor de espejos que tenía William allí como en su taller, en su casa. Entonces este sí es el objeto real pues que él utilizaba para pulir esos espejos. Resulta que él se puso a estudiar un montón todo este tema de la óptica y se dio cuenta que no, que por el lado de los telescopios refractores como que no era, entonces le metió mucho al tema de los telescopios reflectores, que fue justamente el que vimos en la sesión pasada, que creó Newton, el telescopio que tiene pues como ese espejo, que utiliza ese espejo para corregir el tema de la aberración cromática y también, bueno, facilita como otras cosas en términos ópticos.
Entonces él empezó a trabajar cada vez más y a pulir esos telescopios, y allí cuando llegó Caroline, cuando se mudó con él, pues ella empezó como, inicialmente la idea era como que ella iba a estar encargada de las labores domésticas de la casa y que ella iba pues como a mantener en orden la casa de su hermano, pero finalmente él empezó a decir, no, mira Caroline, o sea, hagamos esto, o sea, la empezó a invitar como a sus investigaciones y a sus trabajos ya iniciales en el área de la astronomía, y ella pues empezó como a descubrir ese amor o tuvo ese primer acercamiento con la astronomía y le empezó como a gustar el tema. Entonces, ya después de que William estuvo construyendo sus telescopios, entre los dos pulían espejos, aquí está como una ilustración que muestra cómo era ese pulido de los espejos, ¿cierto? Porque si él quería experimentar con telescopios cada vez más grandes, ¿cierto? Que son telescopios que tienen mucha mayor capacidad como de recoger luz, entonces son mucho más eficientes, tocaba construir, pues, claro, espejos cada vez más grandes. Y para esos espejos cada vez más grandes también toca tener mucho cuidado con ese pulido de los espejos, tiene que tener una curvatura muy específica, y William se puso a perfeccionar pues como esa técnica allí con la ayuda de su hermana. Entonces, allí pues tuvo como su primer acercamiento Caroline. Luego, entre los dos empezaron a estudiar las llamadas estrellas dobles. Entonces, William observaba las estrellas dobles por el telescopio y trataba como de hacer los registros de esas estrellas, pero finalmente se dio cuenta que era algo demasiado tedioso para hacer él solo, entonces allí también incluye a Caroline y dice, bueno, no, tú me ayudas, yo te voy dictando como lo que yo vaya encontrando, y ya ella iba anotando. Y esto no es tampoco tan sencillo, porque es que hay que tener en cuenta que hay que saber ubicar esas estrellas, no es como que, o sea, hay que ponerle un par de coordenadas a esas estrellas, hay que saber ubicar en qué parte específica de la constelación están esas estrellas, entonces era una tarea también ardua la que tenía que hacer Caroline al hacer el registro, pues como de esas estrellas dobles. ¿Qué son básicamente las estrellas dobles? ¿Qué podemos pensar en este momento que son las estrellas dobles? Las estrellas dobles son generalmente dos tipos, o sistemas binarios, realmente dos estrellas que están allí, o sea, orbitándose mutuamente, o también puede ser estrellas que se llaman binarias espectroscópicas, es decir, que están como muy cerca en el campo visual, sí, pero que en realidad no están tan juntas en términos astronómicos, pues porque ese es el tema con la astronomía, ¿cierto? Con las distancias a las estrellas, y es que podemos ver que dos estrellas están muy cerquita y en realidad pueden estar súper lejos porque una está muy cerca a nosotros, otra está más lejos de nosotros, y es difícil saber eso. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer fue a catalogar este tipo de estrellas, y esto es un trabajo supremamente importante. Y como que en este punto no nos alcanza uno como, ok, bueno, sí, sistemas binarios, chévere, pero esto es algo súper importante, porque es que las estrellas dobles permiten, como por tener bueno, sobre todo las estrellas binarias, no las binarias espectroscópicas, sino las binarias, son las que permiten calcular de manera directa por ese periodo, permiten calcular de manera directa la masa de las estrellas, utilizando las leyes de Kepler. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, cómo se empieza a construir sobre las bases de los científicos que vinieron antes. Entonces, las leyes de Kepler nos dan esa relación entre periodo, órbita, distancia, ¿sí? Nos dan esas relaciones, y ya cuando nosotros utilizamos las leyes de Kepler aquí, en este contexto, y además de eso le sumamos la ley de la gravitación universal, podemos calcular directamente la masa de esas estrellas. Entonces, las estrellas que mejor tienen calculadas sus masas son los sistemas que son binarios o sistemas de tres estrellas, bueno, pero más fácil de dos estrellas, es lo más fácil. Ya cuando son tres y eso ya es un poquito más complejo, pero en estrellas dobles es mucho, mucho más sencillo esa, calcular esas masas. Y otra cosa, la importancia también de la observación de estas estrellas dobles radica en que hasta ese momento
si bien ya estaba como súper aceptada la teoría de la gravitación universal, pues como que ya tenía mucho reconocimiento en el mundo científico, no habían todavía pruebas de que eso aplicara en todos lados. O sea, ya listo, como que ya sabemos que aplica en nuestro planeta, ya sabemos que aplica en el sistema solar, pero ¿cómo puede pensar uno que eso va a aplicar hasta en las estrellas que están súper lejos? Realmente es algo que para nosotros en este momento puede ser obvio, ah, no, sí, claro, claro que tiene que aplicar, pero en ese momento no era para nada obvio. Entonces, este estudio de las estrellas dobles es de la primera evidencia que se logró recoger de que la gravedad también funcionaba en las estrellas, en objetos que están súper lejos. Entonces, lo que ayudó todavía a sentar más como la idea de, ok, la teoría de la gravitación universal definitivamente es algo que funciona mucho y está explicando algo demasiado general del comportamiento de nuestro universo. Entonces fue un momento muy importante también por allí. Luego estaban observando, creo que eran en Géminis, si no estoy mal, estaban haciendo unas observaciones justamente buscando esas estrellas dobles y Herschel vio como una manchita allí como rara y inicialmente creyó que era un cometa. Entonces, se hicieron observaciones sucesivas, hizo observaciones sucesivas y se dio cuenta de que definitivamente no era un cometa, era un nuevo planeta, Urano. Después de cuánto tiempo que no se descubrían nuevos planetas, se descubrió el planeta Urano y fue tremendo suceso. Esto le ganó como mucho reconocimiento, pues obviamente en el mundo científico, porque descubrir un planeta no es cualquier cosa realmente. Y bueno, él tuvo la magnífica idea de darle el nombre de Georgium Sidus, que era como la estrella de Jorge, que Jorge era el rey en ese momento, Jorge III, el rey de Inglaterra, pues como él era el que lo patrocinaba y el que sí, luego lo nombró como astrónomo real y toda la cosa, entonces él lo vio como, sí, como una muy buena idea hacerle honor al rey. Entonces, bueno, eso quedó así como un tiempo, pero finalmente, por ejemplo, aquí es un dato interesante de la historia y es que ustedes saben que siempre Inglaterra y Francia han tenido como sus disputas, siempre como que han tenido sus problemitas entre ellos, no se quieren mucho, y eso se remonta a muchísimo tiempo atrás. Y los franceses en ese momento, los científicos franceses, que pues Herschel decidió darle el nombre de la estrella de Jorge a este nuevo planeta, los franceses decían, no, pues, ¿cómo vamos a llamarle así a ese planeta? Jamás. Entonces los franceses le llamaban Herschel al planeta. Entonces por un tiempo le llamaron Herschel en lugar de la estrella de Jorge. Pero pues otro científico, ay, ya me olvidó el nombre, perdón, les quedo viendo el dato. Un científico propuso que se mantuviera la tradición de nombrarlos de acuerdo a los dioses romanos, ¿cierto? O a la mitología griega. Entonces, allí es donde ese científico propone como no, debería ser Urano, que es el papá pues, de Saturno, o sea, como que se mantuviera ese orden genealógico de la mitología para que tuviera como algún sentido, como esa, como ese orden que ya venían trayendo, o esos nombres que ya venían desde hace mucho tiempo que tenían los planetas. Entonces, allí fue como que donde se propuso y si bien estuvo así por un buen tiempo, o sea, un buen tiempo se llamó la estrella de Jorge, ya más adelante la comunidad científica dijo como no, definitivamente este otro científico tiene un punto, sí debería llamarse Urano y desde allí ya se llama Urano, pero entonces para ver que no siempre no siempre se llamó Urano. Entonces, bueno, luego, después de esto, obviamente ya el patrocinio fue mucho mejor, ya cuando tú descubres un planeta, pues como que el respeto que te ganas es bastante, entonces ya que astrónomo real, que no sé qué, y incluso se le empezó a pagar también a Caroline un sueldo por asistente como de William. Y esto es, si bien uno dice como, ay, pero pues, ¿por qué asistente y toda la cosa? En ese momento, ya, para no perder la idea, ya leo lo que dijo Teodoro. En ese momento, pues tener un sueldo como científica, como mujer que trabaja en ciencia, era algo supremamente novedoso. De hecho, se cree que ella es la primera mujer
la primera mujer, 1700 algo, que recibió un sueldo como tal por ser científica. Entonces es un gran avance y le permitió cierto grado también de independencia, ya poder tener como un sueldo por lo que estaba haciendo y no únicamente era ya como ayudar a su hermano, sino que ella también ya tenía como su, no sé, su trabajo bien, eh, no sé, categorizado como trabajo, por así decirlo. Ahora sí leo lo que dice Teodoro. Bueno, Teodoro nos dice, buenas noches, dice compañeros, hay una misión en proceso en este momento para ir a Urano, para estudiar su atmósfera, anillos, campos magnéticos, etcétera. Ah, ok. La verdad es que no, pues no sabía. ¿Y cómo se llama esa misión? No estoy muy pendiente de las misiones. ¿Cómo se llama? Pero es una misión que está como apenas como en planes. No, o sea, no ha salido, me imagino. Buenas noches, así más fácil, si no creo que le interrumpir. No, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, nuevamente, buenas noches a todos. Eh, el nombre de la misión, digamos lo que, como lo acabas de mencionar, como está en proceso, entonces no hay como un nombre así, esos épicos que le gusta colocar de pronto a la NASA, pero simplemente van a mandar pues un orbitador y una sonda al planeta y la idea pues es estudiar sobre todo la parte de la atmósfera y que los vientos y pues todo lo que tenga que ver con campos magnéticos, las lunas. O sea, es una misión bastante interesante. ¿No? Para la década de los 30 y entre los 30 y los 50, o sea, vienen misiones bastante chéveres para estudiar tanto las lunas de varios planetas y en especial de esos que están tan alejados también, que generalmente lo único que tenemos de registro es lo que, no sé, lo de las Voyager, me imagino yo, es como lo más descarado que hemos hecho realmente, pues porque pues, nos ha interesado mucho más, es como ir a los cometas y a los asteroides que se hace muy bien eso, pero a esos planetas no sabría la razón exacta de por qué no tenemos tantas misiones como a otros objetos realmente. Aunque bueno, pues también obviamente los costos, pues digamos lo que decir que usted sale hoy con un proyecto para la NASA y decir pues que se lo va a invertir en un planeta que costaría tanto, quizás no sea pues obviamente tan chévere, pero no dejan de tener quizás eso que estamos buscando tan cerquita, esté un poco más retirado de lo que, pues no sé, es posible, o en las lunas de Saturno o de Júpiter. Pero sí, esa es la idea con Urano, que lo recordé cuando lo mencionaste, pues por ese descubrimiento, porque no recordaba que él había hecho esa parte junto con Caroline. Sí, pues realmente es súper importante esas misiones a los planetas más lejanos, pero básicamente la razón por la que no se hacen ese tipo de misiones es porque es demasiado lejos. O sea, pensemos que básicamente, bueno, aquí no hemos hecho ese ejercicio, pero si uno trata de mirar como las distancias en el sistema solar, casi que se conserva como una ley de, no sé, como de, el siguiente planeta está a la mitad de la distancia, el siguiente está a la mitad de la distancia, Sí. más o menos. Entonces, si lo pensamos, Saturno nos parece lejos y está muy lejos, o sea, está Ujú. lejos. Ahora, Urano está al doble de esa distancia, está al doble. Y el tema es que, por ejemplo, las Voyager lograron llegar allá porque se dio una especie de alineación planetaria. ¿Qué significa? No significa que exactamente los planetas están así en una línea perfecta todos, pues, porque eso es un evento muy difícil de, pues, puede suceder, pero no sé cuál es la probabilidad, la verdad no la sé. Casi Pero apocalíptico. eso, ahí es cuando nos vamos a extinguir, no mentira. Pero, pero sí es algo que pues no ocurre mucho. Pero con alineación planetaria nos referimos a que estén como en la misma región más o menos del sistema solar. Ujú. Esto referente a que el sistema solar es como, o sea, miremoslo desde arriba. Pongamos que lo estamos viendo desde arriba, ahí. Si lo vemos desde arriba, vamos a notar que los planetas pueden estar en cualquier posición en todo alrededor de este círculo. Y este círculo es una cosa muy grande. Entonces, si yo tengo a Júpiter aquí, que es el que me va a hacer la asistencia gravitacional, pero tengo por aquí a Urano, en esta otra zona del sistema solar, o sea, la otra esquina del Sol, si aquí el Sol está en el centro, ¿cierto? Y yo tengo a Ujú. Júpiter en un lado del Sol y a Urano en el otro lado del Sol, pues no me sirve mucho la asistencia gravitacional que me puede hacer Júpiter.
Entonces, la ventaja que tuvieron las Voyager fue esa alineación que hubo en ese momento, y era que casi que estaban en filita los gigantes del sistema solar, o sea, como que tenían una curvita así, pero estaban casi en fila, y eso permitió que se pudiera usar la asistencia gravitacional para llegar de un planeta al siguiente. Eso realmente fue una suerte, Sí, sí, una total. suerte que se tuvo en ese momento, pero eso es un poquito difícil de que ocurra. O bueno, en realidad por ahí está el dato, creo que ocurre cada 70 años, si no estoy mal. Entonces alguien en ese momento se dio cuenta de eso, de que iba a hacer esa alineación, y dijo, no, hay que aprovechar esta oportunidad para mandar naves espaciales por allá, y de ahí fue que empezó como la misión, bueno, sí, la misión de la que salieron las Voyager, que era como, bueno, no, tenemos que aprovechar eso para visitar el sistema solar exterior, y quién sabe cuándo más lo podemos volver a estudiar. Entonces, eso es lo que sucede. Si en ese momento vamos a mandar algo a Urano, lo tenemos que, o sea, tiene que usarse muchísimo, muchísimo combustible, porque, y ahí está el costo, el costo Ujú. del combustible es bien alto, entonces tiene que usar mucho combustible para no tener que utilizar asistencia gravitacional de alguno de los otros planetas. Entonces, eso como no es tan viable, no, o sea, realmente es como, ni modo, todavía no, esperemos la siguiente ventana. Y la Bueno, siguiente ventana, no sé si es esa que tú estás mencionando como de los 30 a los 50, toca esperar. Ese es sí, el tema. sí, al Pero sí, menos es en papel verdad. está, al menos digamos lo que en papel pues en la página de la NASA, sí tienen pues obviamente su PDF pues así súper bonitos, pues todo lo que va a ser el proceso de investigación, y de hecho me parece en cierta medida muy interesante pues porque eh, también es estudiar los orígenes del sistema solar y la parte de la migración planetaria. Entonces me parece muy chévere eso, pues porque vuelvo y repito, quizás lo que estemos buscando que creemos que está más cerca, quizás esté justamente en estas lunas. O sea, igual, toda la posibilidad cabe obviamente en cada rincón del sistema solar, o sea, eso también pues no puedo decir pues de que obviamente pues no tengo una forma de decir que es porque está más lejos allá puede encontrarse lo que estamos buscando, por ejemplo, no sé, en Marte, pero no se sabe de pronto qué misterios se encuentren en esas lunas, y pues que podrían dar un entendimiento pues aún mucho más profundo de esa formación del sistema solar. Y lo que sí me deja pues como pensativo es justamente esa parte de la migración planetaria que no, pues, o bueno, no es que no la entienda, sino que siempre me ha tenido pues como con ese pensamiento pues como abstracto pues de cómo se logró ese equilibrio de fuerzas entre planetas, por así decirlo, o esa parte en la que te quedas con esos gigantes de hielo ahí al fondo y dejas a Júpiter y a Saturno ahí como en ese bamboleo gravitacional entre ellos, y el uno tirando para un lado y el otro para el otro, y nosotros aquí discutiendo, pudiendo debatir de estos temas. Entonces es bastante chévere. Pero bueno, era solamente esa la parte que quería pues como poner del planeta. Ay, muchas gracias. Sí, No, sí, no, a ti. esa información es súper, súper importante. Y de hecho, pues eso también, lo que mencionas de la migración planetaria, está por ahí ese modelo, ay, no me acuerdo cómo se llama, que dice que Urano y Neptuno tenían las órbitas contrarias, o sea que en algún momento Neptuno estuvo antes que Urano, y hubo un momento así como súper, súper puntual en el que como que intercambiaron esas órbitas, no sé, no sé muy bien cuál fue el mecanismo que dio origen a eso, no sé, probabilidad, interacciones gravitacionales entre 8 cuerpos, 9 cuerpos, no sé, un montón de cuerpos del sistema solar, y eso generó que intercambiaran como órbitas, y ese intercambio de órbitas fue como lo que sacó un montón de objetos para la parte más externa del sistema solar, o sea, el que mandó un montón de objetos que podían estar como ahí no sé, como en la parte más interna del sistema solar, como que esa interacción gravitacional los envió por allá súper, súper, súper lejos, como a la más allá, no sé, ¿Qué la nota nube de de eso? Oort, pero incluso antes. Eso está por ahí, creo que se llama el modelo de NISA, pero no estoy muy segura, tendría que buscarlo y se los muestro, porque muestra así el GIF como súper, súper chévere, muestra cómo se hace intercambio entre los dos planetas y cómo salen a volar un montón de, Uy, muy un chévere montón de esos eso. cuerpos. Uy, no sé, sería genial poder rebobinar todo el sistema solar hasta el principio, a ver qué fue lo que pasó en ese momento. Sería maravilloso. Súper, súper. Bueno, pero Sería súper. mientras tanto, realmente para nuestra especie lo que hacemos es demasiado imponente lograr entender y pues intuir o suponer muchas cosas me parece igualmente
una barbaridad, y más ahora hablando pues de esos dos personajes en cuestión. Sí, realmente pensar en todos esos avances es una cosa muy, muy loca. Y lo rápido que empezó como a crecer ese conocimiento científico, lo rápido que avanzó en cuestión de 3, 4 siglos, fue una cosa demasiado impresionante. Y con las pocas herramientas que tenían en ese momento, porque ahí todavía no habían computadores que hicieran modelos, que ahora en la actualidad dependemos por completo de los modelos computacionales para entender lo que sea. En ese momento todo era a lápiz, todo era cálculos muy, muy tediosos, realmente muy tediosos. Ahorita la clasificación de las estrellas las hace, pues los catálogos las hacen, son misiones que se envían como observatorios, o sea, el Hipparcos, que fue un poquito más viejito, ya esos son los que se encargan, lo hacen automático, ya los astrónomos simplemente cogemos esas bases de datos y trabajamos con eso y hacemos mapitas y toda la cosa, pero pues es mucho más sencillo que en esa época, a ojo ahí mirar cada constelación, cada estrella, uy no, Creo demasiado, que demasiado. defender una tesis en esa época, yo creo que no debe haber sido fácil. Bueno, no Uy, sé cómo sí, sería en ese entonces, pero no creo que se la colocaran fácil absolutamente a nadie en esos momentos, y menos usted cómo calculó eso. Yo pues a lápiz, no había de otra, a ojo limpio, con un astrolabio, yo qué sé, bueno, en fin. sí, muy duro. Y también como mientras comprueban otras personas que lo que uno sí calculó, pues es correcto o algo así, muy duro. La verdad, muy, muy duro. Entonces sí, Comprendo, fantástica la gente que trabajaba así tan duro en esa época. Bueno, entonces completamente. seguimos Muchas con, gracias. dale, seguimos con los objetos de espacio profundo que empezaron a observar. Entonces ya ellos vieron que en ese momento ya estaba el catálogo Messier, que es uno de los catálogos como más conocidos eh, en la astronomía. Entonces por ahí cuando vemos que hay la galaxia M30, la, no sé, nebulosa M, voy a inventar, no me acuerdo, la M, no sé, 15, algo así. Todo eso, esa M se refiere a Messier y era un astrónomo que se llamaba Charles Messier que empezó a calcular, bueno, a calcular no, a catalogar esos objetos de espacio profundo. Objetos de espacio profundo son como en ese momento como esas cositas medio borrositas que se ven ahí cuando observamos por telescopio, que tienen como un brillo, como que parecen como una nubosidad, eso era lo que se catalogaba como objetos de espacio profundo. Ya hoy sabemos que son nebulosas, que son galaxias, pues básicamente esas dos. Y entonces en ese momento ya había como ese primer catálogo, pero ellos se dieron cuenta que con su telescopio podían observar otros objetos que no estaban en ese catálogo. Entonces ellos empezaron como a hacer un nuevo catálogo como para agregar otros elementos de espacio profundo a esos que ya estaban allí en el catálogo Messier. Y también volvieron a observar pues como otros de esos objetos. Y realmente es que el telescopio que William había construido y con el que estaban observando esos objetos era más potente que el telescopio que tenía Messier. Entonces Messier no es que ay, me faltó, no terminé el trabajo, sino que realmente no le daba la capacidad del telescopio para observar estos otros objetos. Entonces ahí es donde ya como que ellos desbloquean una nueva parte en términos de óptica, de capacidad óptica, y eso es lo que permite que puedan observar este tipo de objetos y ya empezarlos a catalogar. Entonces, ellos al empezar a catalogar, eh, crean como un nuevo catálogo, que creo que se llama así como un nuevo catálogo de objetos de espacio profundo, que luego, ya con técnicas más modernas y toda la cosa, se como que mutó a lo que se llama New General Catalog, que es el que utilizamos en astronomía, bueno, uno de los que más utilizamos, porque en realidad hay muchos, y ese es el que conocemos como NGC tal cosa. Entonces, hay muchos objetos que tienen como su nombre en Messier, su nombre en NGC y su nombre por allá en el otro que es como HD, yo no sé qué, o en el IC. Bueno, hay varios catálogos, pero como que esos dos, de hecho, son los más conocidos y por los que más se suelen nombrar esos objetos de espacio profundo. Entonces, ya saben, cuando vean un tal objeto M10, algo así, o galaxia NG, o objeto NGC, no sé qué, ya saben que es un objeto de espacio profundo. Ya no son estrellas individuales, sino objetos de espacio profundo. Que esa también es la diferencia de por qué es espacio profundo. Cierto que no estamos hablando de las cosas que están aquí a nuestro, no sé, nuestro vecindario cósmico, aquí al lado,
en nuestra galaxia, sino que en realidad, bueno, las nebulosas algunas sí están dentro de nuestra galaxia, pero por ejemplo, las otras galaxias que observamos pues están mucho más lejos, están a, no sé, incluso millones de años luz. Entonces, son objetos que son muy interesantes de observar y que más adelante van a permitir un entendimiento, un avance en el entendimiento brutal sobre cómo funciona nuestro universo. Entonces, bueno, ahí empezaron a observar objetos de espacio profundo. Estas son dos galaxias que ellos observaron y catalogaron. No, la verdad no sé, yo estaba segura que le había puesto el nombre aquí abajo, pero bueno, no sé, se me pasó. Creo que era como M10, no sé, M10, como que uno de ellos ya estaba en el catálogo Messier. Bueno, entonces como que lo reobservaron y yo no sé, lo detallaron mucho mejor. Pero bueno, eso es como de las primeras observaciones que ellos realizan. Obviamente, esto no era lo que ellos observaban, cabe la aclaración. ¿Cierto? Nosotros en este momento vemos esas fotos y decimos, wow, que eso es tan lindo, no sé qué. Y uno a veces cree como que al observar por un telescopio de pronto puedo llegar a observar esto. No, nada que ver. Ellos lo que observaban era una cosa manchada ahí, como medio borrosa, en blanco y negro, y ya, no más. Esto que nosotros observamos acá son fotografías tomadas, no sé si, bueno, no sé específicamente estas, pero creo que son del Hubble, si no estoy mal. Entonces son fotografías tomadas por telescopios espaciales que tienen, pues, tremenda tecnología para lograr como toda esta información, por un lado. Por otro lado, también se les hace un reprocesado como a las imágenes, entonces muchas veces se exaltan todavía más los colores. Por otro lado, el tiempo de exposición puede ser muy largo dependiendo qué tan brillante o no sea una galaxia o lo que se esté observando. Entonces normalmente se tienen que dejar horas, a veces se dejan días enteros. Por ejemplo, esa foto de, ¿cómo se llama? Ay, no, bueno, esa foto de espacio profundo que tomó el Hubble, que ya luego le sacó la contraparte, que le sacó la contraparte el James Webb, esa, por ejemplo, necesitó como varios días. Esa foto de, ¿cómo es que se llama? No, pues las tengo que, y yo utilizo un montón esa foto y se me olvidó cómo es que se llama. Bueno, es como una foto de muy, muy larga exposición hacia un punto, hacia un espacio vacío aparentemente, y en realidad cuando ya se termina la exposición hay un montón de galaxias, así una cosa loca, pero es porque obviamente son objetos que tienen una luz, pues que lleva viajando mucho tiempo, están muy lejos, entonces es muy tenue. Pero bueno, ahí les cuento por encima. Y aquí nos hacía una pregunta Juan Andrés o un comentario, bueno, y dice, entonces lo que vemos no es tan real. O sea, eso, Deep Field, eso, muchas gracias, Teodoro. Eso, los Deep Field de ambos telescopios, del Hubble y del James Webb. El del James Webb es con mucho menos exposición porque el James Webb es muy potente, pero el del Hubble sí necesito como, por ahí tenía el dato, como 12 días. Y lo que vemos no es tan real, pregunta Juan Andrés. Bueno, eso es, eso es algo complejo, ¿cierto? Porque de que sea o no sea real, es real porque es información real. O sea, son como datos que se obtienen por medio de los telescopios. Ahora, si con real nos referimos a que nosotros lo veríamos así, como no sé, si fuéramos hasta allá o algo así, de pronto si estuviéramos muy, no sé, como exageradamente cerca, podríamos ver un poco, más o menos, como lo que se puede observar ahí, pero los colores probablemente no sean algo que lo vayamos a observar como se muestran en las fotos, porque muchas veces los colores también se utilizan es para mostrar como qué elementos hay allí, o también cuando se hacen combinaciones de la misma región y se suman como diferentes bandas, entonces se suma que la banda del infrarrojo, que la del visible, que rayos X, y como que cada una se le asigna un color y todo eso se suma y queda una imagen pues espectacular, pero entonces en realidad toda esa información nosotros no la percibiríamos porque nosotros no vemos la parte del rayos X, no vemos la parte del infrarrojo, entonces realmente como que estas fotografías sí tienen un nivel como mayor de, ¿cómo se dice? Como de no sé, como la forma en la que resaltan los colores y todo eso, sí no es algo que nosotros veríamos como tan así con nuestros ojos, pero igual tampoco es, o sea, no es mentira, no es como que están inventando
como esta estructura aquí, no sé, esta parte de estas regiones más oscuras que son polvo, no, porque es información real, solo que nosotros no la veríamos así. Es eso. Entonces, como real o no real es complicado. Es una pregunta muy filosófica, creo yo. Entonces, bueno, objetos de espacio profundo. Y allí empezaron a llegar también los descubrimientos de Caroline. Entonces, por acá esta es un cúmulo descubierto por, bueno, este no es descubierto, sino que ella reobservó y catalogó de M110. O sea, si viene la M es porque estaba en el catálogo de Messier y ella lo observó y como que hizo como más estudios con respecto a este cúmulo. Entonces es una de las primeras cosas que ella ya empieza como a observar y que ya se empieza como a decir, ok, esas son las investigaciones particulares de Caroline. Cierto que ya aquí hay como una pequeña diferenciación entre las cosas que estudiaba ella y de pronto lo que empezó a estudiar él. O sea, ya cada uno como que tenía sus propios estudios o sus intereses individuales, aunque igual seguían pues como en la construcción de ese catálogo. Entonces aquí está este cúmulo y el primer, el primer cometa que descubrió Caroline, primera mujer en descubrir un cometa y luego descubrió 7 más, o sea, descubrió 8 cometas en total. Súper, súper tesa. Entonces ya es una fotografía pues actual de ese cometa que descubrió Caroline, que es un cometa periódico. Entonces quiere decir que es un cometa que tiene un periodo como más o menos cortico. Cortico se refiere a que lo vamos a, que lo volvemos, la humanidad lo volverá en algún punto. Y lo más probable es que son como en un rango como de menos de 200 años, una cosa así, o menos de 100 algo de años, o sea que están viniendo más o menos de manera constante, o sea que están como no tan lejos de nosotros, como que su órbita, si bien obviamente las órbitas de los cometas vienen desde no sé, desde después de Neptuno, o sea, bien lejos, pero podría ser más lejos porque hay cometas que vienen desde por allá, desde, yo no sé, los límites de la nube de Oort, entran, se acercan un montón al Sol y ya, se van muy lejos y ya nunca más van a regresar, o puede que regresen, pero por allá, cuando ya no hayan humanos en este planeta, no sé, sea, regresan en demasiado tiempo, entonces como que casi no se cuentan esos cometas, no, o no se les llama periódicos. Entonces que estos ya como que sabemos qué tanto llegan, está todo muy bien medido, son los cometas periódicos. Ya William empieza a desarrollar un amor súper grande, bueno, aunque esto no es tan cronológico, la verdad, como lo estoy contando, pero bueno. Entonces William desarrolló como una técnica demasiado buena para la construcción de telescopios y empezó a ser pues mundialmente reconocido por la construcción de telescopios en ese momento. Bueno, recordando que mundialmente de pronto en esa época es más como bueno, como el occidente del mundo, como Europa, de pronto algo de América, no sé, puede que Asia también haya algunos países, en los que ya se empezó a hacer como muy conocidos los telescopios de William, y hay uno que construyó que es súper grande, que es este, que era de 40 pies, o sea, como 12 metros, si no estoy mal, de diámetro. O sea, pensemos un espejo de 12 metros en esa época, una cosa grandísima, súper, súper, súper grande, realmente. Entonces, aquí está como un dibujito, como un diagrama de que, pues, cómo se veía, cómo se veía, porque también donde pones, cómo lo ubicas, un telescopio así de gigante, y como vemos aquí, pues no era un telescopio que fuera como súper fácil de operar, como ahí lo quiero apuntar a cualquier lado del cielo, no. Entonces es como, espera que el objeto que necesitas pase por esta pequeña ventanita del cielo que puede observar este telescopio, y ahí ya podemos hacer las observaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que era un telescopio demasiado potente, demasiado potente. Sal apuntó esto y en lo que observó de una vez descubrió un montón de cosas. Entonces, de difícil manejo, pero bueno, también tenía un rango de uso muy, muy importante. Y fue el primero que empezó como a atreverse a hacer esas construcciones así pues, tan complejas. Y por allá también construyó otro telescopio para un observatorio en España, si no estoy mal, en Barcelona. Bueno, uy,
o era Canadá, no, bueno, una parte de España, más bien no voy a decir qué parte porque no me acuerdo muy bien, pero para una parte de España construyó como un telescopio también muy grande, pero tristemente fue destruido por allá en una guerra, pero él dejó dos planos de ese telescopio, entonces el telescopio lo volvieron a construir, o sea, esta es una réplica de esa construcción original, pues que querían como conservar todo como el diseño que había hecho Herschel para ese observatorio específico. Entonces ahí está pues el telescopio reconstruido. Más descubrimientos. Por allá Herschel también descubrió dos lunas de Saturno que son Mimas y Encélado. Y eso fue de los primeros descubrimientos que logró hacer con este monstruo de telescopio, con este gigante. Logró observar, o sea, apuntó y dijo, fue pucha, de una, ahí hay dos lunas nuevas que no habíamos visto, con esta potencia soy capaz de observar lo que sea. Y bueno, ahí descubrió Mimas y Encélado. Entonces sabemos que en ese momento Encélado es uno de los grandes intereses para la astrobiología, porque tiene un océano subterráneo y tiene estos géiseres súper locos que salen por el polo sur del planeta y forman el anillo de Saturno. Entonces es un planeta, es una luna muy, muy interesante y muy importante en este momento para el estudio de la astrobiología. Y bueno, Mimas también es una luna bien interesante. Entonces ahí están dos de esas lunitas de Saturno. Más descubrimientos, Titania y Oberón, que son dos lunas de Urano. Entonces aquí está. Entonces me pareció muy, muy chistoso porque son fotos muy parecidas. O sea, parece que fuera la misma luna y como una cara y otra cara, pero en realidad son diferentes, solo que la composición es como muy parecida. Pero ambas, esta es Titania y esta es Oberón. Pues él también fue el responsable de descubrir, o sea, cuatro lunas, qué montón de cosas, cuatro lunas, un planeta, objetos de espacio profundo y la lista sigue todavía. Entonces, bueno, ahí están estas lunas que recordemos que tienen nombres, unos nombres bien, bien interesantes, que son nombres de personajes de obras literarias de Shakespeare y de John, otro escritor, un escritor británico, ya me olvidó, Pope, creo que era, si no estoy mal, algo así. Bueno, entonces estas lunas llevan esos nombres como basados en esos personajes. Y otra cosa muy importante que hizo William, y es que William se atrevió a tratar de darle como una forma, ya con todos esos datos, con toda esa cantidad de estrellas que estaba observando, que estaba catalogando, que las estrellas, todos los objetos de espacio profundo, todo eso, empezó a pensarse, ok, bueno, tratemos de pensar en cuál es la forma de esto en lo que estamos inmersos, de esta vía láctea, de esta, que en ese momento no se llamaba galaxia, y él fue la primera persona en proponer que probablemente nuestra galaxia, que no se llamaba galaxia, probablemente esa cosa en la que estábamos inmersos tenía una forma como achatada. Y eso lo hizo investigando justamente esas estrellas y como que la cantidad de estrellas que habían en cada dirección y como que, ok, ¿por qué la Vía Láctea, por ejemplo, el centro galáctico, que lo que conocemos cuando vamos a observar el cielo, como, ay, observé la Vía Láctea, pues en realidad es como el centro galáctico, que tiene como esa forma así alargada. Entonces fue el primero en hacer como una propuesta, de decir, ok, parece que vivimos en una cosa que tiene forma como de disco, como aplastadita, como achatada. Y planteó otra teoría que era que nosotros estamos en todo el centro y que todo estaba a nuestro alrededor. Y es una conclusión muy natural, ¿cierto? Porque eh, es como la perspectiva que nosotros podemos tener. Además, hacia el centro de la galaxia, que hay mucho más para el otro lado de la galaxia, pues es muy difícil observar por la cantidad de polvo y por la misma cantidad de estrellas así tan densa que hay. Entonces es muy difícil determinar como que qué tan, no sé, qué tan afuera del centro de la Vía Láctea estamos. Es muy difícil. Entonces simplemente la conclusión que dijo fue como, no, pues yo para ambos lados y parece que estamos como en el centro de la Vía Láctea o bueno, de esto, de esta región. Y bueno, en realidad eso no, pues no es correcto, pero fue un avance muy grande en ese momento empezar a pensarnos como ya en una escala más grande, como que ya pasamos del sistema solar y ya empezamos a pensarnos en dónde estamos ubicados y si mal no,
no recuerdo, él fue el primero que planteó como esa idea de universos isla. Entonces, un universo isla era como, no sé, esta galaxia. Entonces, un universo isla, otro universo isla, pues como esa idea de universos isla, y que nosotros hacíamos parte de otro universo isla, y en realidad es lo que ahora conocemos como galaxias. Pero entonces es una idea muy, muy interesante que ya empieza a él con todo su conocimiento darle forma. Y otra cosa que descubrió es que nosotros nos estamos moviendo, eso también es súper importante, y es que él dijo, no solo se están moviendo los planetas alrededor del Sol, sino que el Sol, junto con todo el sistema solar, se está moviendo en la galaxia. Se está moviendo, no está quieto. Y no solo eso, sino que dijo hacia dónde se está moviendo, que eso es como hacia la constelación de Hércules. Hay una región específica hacia la que se está moviendo, como todo el sistema solar. Y eso es un avance gigante, porque es como que cambios tan impresionantes, pasar de unos siglos antes de, ok, somos el centro del universo completo y todo gira a nuestro alrededor, ahora pasar a, no, qué pena, pero la Tierra es la que orbita alrededor del Sol, y ahora es como, no, pero espérese que es que todo el sistema solar va también moviéndose alrededor de la galaxia, entonces todo en realidad se está moviendo, y es una nueva perspectiva que también es muy, muy importante de tener en cuenta en ese momento. O sea, el hombre fue una cosa impresionante, un científico impresionante. Y además todavía tenía espacio para descubrir más cosas, tremendo. También descubrió el infrarrojo. Resulta que él también le gustaba, así como a Newton, como poner a la luz, a pasar por un prisma y ver esa descomposición de la luz. Bueno, Newton hizo también muchos descubrimientos muy interesantes por ese lado de la óptica. También Fraunhofer estuvo por ahí, que fue el que descubrió como las líneas de absorción de los espectros. Pero entonces ya llega Herschel y dice, ok, bueno, yo tengo otra idea y voy a decir, voy a medir si cada color tiene una temperatura diferente. Y puso termómetros en cada color. O sea, puso como a pasar la luz así por el prisma y puso como más o menos en cada color, pues que en realidad es algo como muy difícil de definir, pero bueno, cada tanto puso un termómetro a ver qué tal y puso uno después del rojo que era como para, como de, ¿cómo se dice? Como de prueba, como para que tuviera la temperatura ambiente y al lado la temperatura de cada color, ¿cierto? Como ¿cómo se llama eso? En ciencia, así como la muestra base, pues, ¿cierto? Entonces, de control, es como la temperatura de control. Y lo dejó allí, después del rojo, normal, se fue. Cuando volvió, vio que los termómetros los otros colores estaban como normal, iguales, y la parte en la que no había nada, o sea, la parte en la que se supone que ya no había color, estaba la temperatura súper alta. Entonces él como, ok, no estoy entendiendo qué está pasando aquí. Entonces repitió el experimento, claro, como hay que hacer siempre en ciencia, repetir experimento, y se dio cuenta que siempre pasaba eso. Y ahí fue que descubrió el infrarrojo. Entonces dijo, hay una parte de ese espectro que no estamos viendo, que no somos capaces de ver, y por eso le puso en ese momento, le puso como energía calórica, bueno, no, algo calórico le puso en ese momento, y ya en ese momento lo conocemos como el infrarrojo, que es básicamente ese calor justamente que emiten también los cuerpos, como nosotros que también producimos infrarrojo. Es decir, si nosotros, no sé, una serpiente que tiene emisión infrarrojo nos observa en este momento, podría diferenciar súper fácil, estaríamos brillando pues como para la serpiente, mientras que los objetos inanimados, no sé, las mesas, bueno, el computador no, porque este computador está calientísimo, pero bueno, no sé, sillas, lo que sea, todo eso se vería oscuro, mientras que nosotros nos veríamos brillantes porque justamente producimos como ese tipo de radiación que es el infrarrojo. Entonces, él fue también el que descubrió el infrarrojo, mejor dicho. También obras musicales, hizo un montón de cosas en música, pero impresionante. Entonces hizo que 18 sinfonías para pequeña orquesta, 6 sinfonías para gran orquesta, 12 conciertos para oboe, violín, viola, 2 conciertos para órgano, mejor dicho, y aquí faltan todavía. Yo puse las que eran como obras musicales completas, pero también tiene obras musicales como para algunos instrumentos específicos. Mejor dicho, un montón de cosas.
Bueno, y se me olvidó mencionar en la parte de música que Caroline aprendió a cantar. O sea, ella también trabajó con sus hermanos en el área de la música cantando. Entonces ella también pues como que tuvo un poco esa formación en música. A ver, ¿qué nos dice Teodoro? Por esa razón hay que cuidar el cielo de tantas constelaciones artificiales. Sí, eso es un debate muy importante. La verdad es que es muy importante porque sí, el perder el cielo es grave. Es grave y está muy mal, la verdad. Pero ahorita es muy difícil con tantas empresas interesadas en la parte aeroespacial y más que todo, eso va a generar un problema impresionante con respecto a la basura espacial, pero bueno, pues aquí el tema es que todo eso lo mueve es la plata y el ego de personas individuales, tristemente, y por eso los astrónomos odiamos a Elon Musk. Perdón, Pero bueno, un segundito, sí, Lisa, qué pena te interrumpo. Y sí, el comentario lo apunto sobre todo porque como estás hablando pues de esos cuerpos que emiten el infrarrojo o que si una serpiente pues nos ve, nos percibe, como estamos con este tema de la defensa planetaria y todo eso, pues observar objetos enormes es relativamente fácil, pues aquí yo desde de mi desconocimiento voy a decirlo así, pero ya observar objetos de menor tamaño es mucho más complejo. Entonces cuando tú lanzas todas esas constelaciones y no sé, utilizas por ejemplo un radiotelescopio, no sé, tipo ALMA, pues no vas a poder percibir esos objetos porque se te van a camuflar con esos, pues con todas esas constelaciones artificiales. Y lo y lo peor del caso es de que en ese momentico, pues el tema de Elon Musk con todo esto, hombre, sí es preocupante, pero lo más preocupante es que muchas veces se tiende a pensar, o se tiende a pensar, no, como él es tan popular o se viraliza mucho por su forma de ser, pues dejamos de ver quiénes más hacen este trabajo. Porque también hay que tener en cuenta a la compañía Jeff Bezos que hace lo mismo, a la compañía china que recientemente mandó, en ese mismo mes, lanzó una mega constelación también. Entonces, eso es un problema muy jodido, porque realmente, pues, es malo para nosotros en todos los aspectos, tanto para el aficionado astrónomo como para realmente los estudios importantes. O sea, para el tema de defensa planetaria es crítico, realmente perder el cielo nocturno y sobre todo ahora con el tema de que, no sé, hace poco también un cohete chino, que esos son los que más me preocupan realmente, volvió a fallar en la órbita baja y dejó basura a 2 manos y ese sí es un problema que realmente no sé dónde va a parar porque es que mientras que no exista nada que controle el espacio, no sé hasta qué, o sea, no sé en qué punto vamos a terminar realmente con esta proliferación que existe de tantas compañías, tanto privadas como aficionadas, digámoslo así, que puedan tener la capacidad de lanzar objetos al espacio, porque ya podemos lanzar lo que se nos venga en gana. O sea, desde lanzar cuadros, cenizas, lo que se nos ocurra lo podemos hacer. Y SpaceX es uno de los que genera realmente también ese tipo de problema, porque permite el lanzamiento de cuánta cosa. Si vos tenés mucha plata, pues evidentemente esto me sirve, esto es beneficio, pero no beneficia más a nadie, sino a mi compañía, pues pague y yo le mando lo que usted quiera al espacio. Entonces, esa parte es muy triste realmente y muy peligrosa para todos nosotros. Y ya, ese era el aporte. muchas gracias. Con Sí, gusto. la verdad es que sí. Es que sí, es muy triste y es muy, no sé, o sea, a mí me hace cuestionar mucho sobre no sé, cómo va esta humanidad de cara al futuro, con el cambio climático, con este tipo de cosas, porque es que este tema de la basura espacial es una cosa que en cualquier momento se puede desatar, ser muy grave y ya no poder volver a salir nunca. Porque si hay demasiada basura espacial por ahí de manera incontrolada, pues nos quedamos encerrados acá en el planeta. Aunque suene raro, pues que todos estamos aquí encerrados de alguna forma, pero pues en términos como científicos, ya no se podría volver a sacar nada, porque si no hay seguridad de la cantidad de basura que hay ahí, pues no nos vamos a arriesgar a enviar una sonda, pues, no sé, especializada para ir a estudiar Urano, bien costosa y todo, y que un pedacito de basura espacial la dañe, porque realmente la basura espacial, desde cualquier tamaño puede afectar, o sea, a esas velocidades que se manejan ahí, una cosita así, una piedrita, una estupidez ahí súper chiquitica, en realidad puede generar un daño enorme, gravísimo a cualquier objeto que queramos lanzar ya para hacer ciencia o con otros objetivos. Entonces, realmente es un problema muy grave. Es un problema muy grave que yo no sé cómo
los líderes mundiales van a solucionar, cómo es que como humanidad vamos a solucionar eso, pero la verdad sí son unos problemas que No, son muy tristes. y fíjate cómo nos estamos cargando también la parte del océano, o sea, mm, para el 2030 está programada la desorbitada pues, de la Estación Espacial Internacional y el punto al que va a caer es el océano, o sea, pero como no es en mi casa, entre comillas, ¿cierto? Donde va a caer, pues que caiga donde quiera caer, ¿cierto? Pero qué lío tan bravo, ¿no? O sea, sí, el océano es muy vasto, es verdad, pero es que realmente es mucho lo que logramos hacer en muy poco tiempo. O sea, esta última década en cuanto a lanzamientos de cohetería y que todas estas partes estén destinadas a caer estos puntos muertos, entre comillas, pues del océano, pues, o sea, el costo-beneficio que tiene eso, sí, a mí me interesa mucho ver, no sé, a la Starship navegando, pues, y llegando a cumplir sus misiones, pero si el coste es que tenés que destruirla pues tu propia casa, no sé hasta qué punto me interesa ver lanzamientos espaciales. O sea, yo prefiero quedarme sin celular, pues que tener, pues, o sea, que perder el único sitio donde tenemos para vivir. Y es que es la única parte donde lo podemos hacer. Porque por más que eso esté en los sueños de Elon y de muchas otras personas visionarias, entre comillas, desafortunadamente aquí fue donde nacimos y aquí donde vamos a quedar hasta el final de la historia. Realmente eso es una utopía, verlo así, pero o sea, muy chévere si podemos mandar humanos a Marte, a cualquier otro planeta, en fin, pero eso es más un cuento de hadas mientras que no sepas cómo equilibrar, pues equilibrarlo en donde estás en ese momento y en ese momento sí me parece muy preocupante, pues sobre todo cuando vi lo de la estación espacial, que listo, que es pequeño en cuanto a la capacidad de basura que ya hemos arrojado al océano previamente, hombre, pero sí, pero no lo conocía desde ese punto y pues no sabía realmente que se tenía pues como un deshuesadero de naves espaciales al océano como tal, porque no sé, no sé, vos sos un tiburón y te encontrás con un pedazo de chatarra espacial, él no va a decir, ah, qué chévere, eso lo construyeron los humanos, guardémoslo como hacer un museo de la aeroespacial, no creo pues, pero muy fuerte la verdad. Sí, la verdad sí es muy triste. Y finalmente, pues este planeta es el único hogar que conocemos y conoceremos Sí, probablemente. Entonces, sí, es muy grave todo eso y la forma en la que se está manejando. Bueno, no sé, yo por eso no voy a tener hijos, porque la verdad no le veo mucho futuro a esta humanidad. Pero bueno, nos desviamos un poquito sí, del sí, tema, gracias, entonces gracias. terminemos esta parte de los hermanos Herschel. Y bueno, entonces quedamos en las obras musicales de William, que también es un montón. Todavía nos falta ver otra cosa interesante y es objetos nombrados en honor a William. Y ahorita les muestro los de Caroline. Entonces, claro que sí, un cráter en la luna. Ahí está, un cráter es grandecito, ese cráter Herschel en la luna. Y también tiene un cráter en Marte, también es grandecito. Entonces, bueno, como que el señor es bien respetado y claro que debe serlo porque qué tremendos descubrimientos los que hizo. También tiene ese que vieron ahorita, ese cráter grandote en Mimas, que mucha gente le dice a Mimas como que parece la estrella de la muerte, como que por esta, la de Star Wars, que por ese cráter así, bueno, pues hay la asociación de los frikis, de los que somos bien nerds de otras cosas por ahí de ciencia ficción. Bueno, aunque yo no soy muy de Star Wars ni Star Trek. Yo dije Star Trek, no, ya ni me acuerdo. Bueno, de esas dos no soy fan, pero bueno. Hay gente que sí y le llama eso la estrella de la muerte. Y sí, Star Wars. Este cráter grandotote de Mimas se llama Herschel, justamente por William. Entonces, ahí está otro dato interesante. Y esto, justamente lo que mencionaba ahorita Teodoro, y es que miren, esta cosa que está señalada acá, este puntico chiquitico, ese pedazo de puntico es un asteroide, ay, es un asteroide o un cometa, ya me olvido, no, es un asteroide. Este pequeño puntito de aquí es un asteroide que está nombrado en honor a William. Y pues miren que es una cosa que es muy difícil, muy difícil. Por ahí estaba el GIF de esto, pero no la logré descargar. Y se veía como ese puntito se mueve un poquitico entre todos esos otros punticos. Y así es que logramos detectar asteroides y todo tipo de objetos que estén por acá cerca de nuestra órbita. Entonces, sin esa posibilidad, por esa cantidad de contaminación que hay en el cielo, bueno, por esos objetos que están en órbita alrededor del planeta, es muy difícil realmente
poder detectar este tipo de cuerpos. Entonces, lo que nos viene es no darnos cuenta si nos va a golpear el asteroide por tanta constelación artificial que hay. Bueno, objetos nombrados en honor a Caroline, claro que sí, ellos también tienen su propio cráter en la Luna, que se llama C. Herschel, o sea, en honor a ella, para que sea diferente, es como el de William es uno, el de Caroline es otro. Obviamente, el cráter de ella es más pequeño, pues, esperable, no es como chévere, pero bueno, esperable que hayan decidido de esta forma. Entonces es el cráter de Caroline y también tiene un asteroide nombrado en su honor. También estos son como descubiertos por ella, son cúmulos descubiertos por Caroline, pero pues tienen un nombre como oficial ahí NGC tal cosa, pero también tienen como ese sobrenombre en honor a Caroline, entonces se llama, este le llaman el cúmulo de Caroline y este se llama la rosa de Caroline. Pero en realidad pues tiene como su nombre de NGC tal cosa que no sé por qué no los puse tampoco, pero bueno, ahorita se puede buscar literalmente en Google, se puede encontrar así por esos nombres. Y bueno, ya eso sí es todo, muchas gracias. Sería como un pequeño resumen de esos fantásticos hermanos que lograron de todo, de todo, lograron encontrar demasiadas cosas, lograron avanzar en demasiados campos diferentes y bueno, no sé, dudas, comentarios, preguntas. Bueno, aquí hay unos comentarios de Juan Andrés. Dice, si es una luna, no es una estación de combate. Eso de Star Wars, sí. Yo no sé si ahorita lo dije bien, pero bueno. En todo caso, era la estrella de la muerte. Bueno, no sé, dudas, comentarios. No, pues por el lado mío todo súper genial, excelente. De hecho, yo no conocía tanto de esos dos personajes. De hecho, me tocó buscar a Caroline Herschel. Es que esa es la vaina que uno generalmente eh, nunca está como, mejor dicho, siempre terminamos hablando de los hombres en la ciencia y pues ahí estaba Caroline, que realmente no, pues, o ya lo va a decir doña Lucrecia, pues, que es como su segundo nombre, porque realmente qué mujer tan impresionante, o sea, sin palabras, mejor dicho, pues con los dos obviamente, pero para esa época, para ser mujer en ese momento tan complejo, pues como tal, hizo demasiados descubrimientos y realmente, o sea, el calibre, que era lo que te mencioné ahorita, de lo que hicieron realmente es, o sea, está en un nivel superlativo porque finalmente, o sea, como rayos para un momento en el que no tenemos ningún tipo de tecnología realmente como la actual, vas a hacer todo lo que hiciste, cómo vas a descubrir cometas y asteroides y planetas, o sea, y tener un entendimiento. Cuando mencionaste eso de que sabía hacia dónde se estaba dirigiendo, pues como, que fue, que hacia dónde se dirige el sistema solar fue el que dijiste, ¿cierto? O sea, yo en ese momentico, si me preguntan así a lápiz y papel y me ponen a hacer ese trabajo, o sea, es que no voy a decir que no sea capaz, pero que me costaría una vida entera, me costaría sin utilizar, no sé, una aplicación del celular. Pero si me lo ponen a hacer en este instante, no puedo. También hay que tener en cuenta que en ese entonces uno tener el cielo que ellos les tocó percibir también debe haber sido una locura. De hecho, yo siempre he tenido esa inquietud, o sea, ¿cómo rayos cuando, por ejemplo, uno o ustedes como astrónomos que están de pronto, no sé, en la ciudad como tal, y salen y se encuentran con la Vía Láctea, se encuentran con ese tapiz de estrellas? Listo, yo sé que hay puntos de referencia, pero es que esos puntos de referencia cuando está la Vía Láctea, que se vean todo su furor, es muy jodido. O sea, listo, están otras formas de hacerlo, pero es que la primera vez que yo la logré ver, yo pues lo poco que conozco, o sea, a mí se me perdió toda la información que tenía. O sea, yo ya si me preguntaban por los Reyes Magos, pues así burdamente, yo no sé dónde están metidos, o sea, ya saben, no sé, bueno, en ese momento, sobre todo por esta época que me tocó la primera vez con las Perseidas, que no había, estaba en luna nueva, entonces listo, no tenía el reflector ahí, entonces esa Vía Láctea se veía fantástica y era la primera vez que la veía y no identifiqué absolutamente nada. O sea, me costó todo completo. Entonces, ¿a qué se dedicaba uno? Pues listo, a ver las Perseidas, pero dificilísimo. Entonces, ahora para ellos, realmente no, es que en mi cabeza no cabía aún lo que ellos lograron hacer. Medir eso y tener esa mentalidad de qué es lo que estaban percibiendo sin palabras. Muy, muy bacano, la verdad, Lisette. Sí, la verdad, muy impresionante todo el trabajo que ellos hicieron y sí, es demasiado, la verdad, es demasiado y no, pues este hombre, pues como en áreas tan diferentes, no sé, me parece súper impresionante. Y Caroline, toda una pionera, no sé, de las primeras mujeres así
como que logró abrir ese camino para las astrónomas como tal. Eso me parece súper bonito. Y, y también ella fue una mujer como muy respetada en su época. A ella también le dieron, ella fue miembro de la Royal Society, también la hicieron miembro como por allá de la Sociedad Científica Irlandesa. Bueno, como que le dieron varias medallas de oro, reconocimientos. Ella fue una mujer que definitivamente abrió el camino para las siguientes generaciones, y obviamente no le tocó nada fácil, pero logró ganarse su sueldo de científica en esa época, y eso es Yo, todo un hito. Es muy triste que tenga que serlo, pero es un hito. Pero bueno, pues ahí está. una última pregunta, con respecto a lo que mencionabas ahora, con lo que él hizo de ay, se me olvidó del infrarrojo, lo que dijiste, eh, eso está, sino que tengo una desconexión en cuanto a tiempos, de pronto no lo sé. O sea, esto allá en el camino o ya en ese momento se sabía lo del tema de las estrellas en cuanto a, por el tema de los colores, o sea, saber su temperatura y esas cosas. Como Ya, la espectroscopía. sí, ya esa parte estaba desarrollada o ahí donde arranca realmente esta historia. Es que ahí me desconecté con, es que no sé si es Cecilia Payne o es, ya se me olvida, es que son muchos datos, hay veces y hay veces se me pierde como la línea de tiempo, entonces no sé si en ese momento ya eso estaba bajo ese estudio o si ahí comienza ya toda esa historia de saber de qué están hechas las estrellas, pero bueno, ya por fechas no sé Cecilia Payne de qué época es, si es antes de la Primera Guerra Mundial o es de esas épocas, es que ya no me acuerdo. Es como del 1900, como 20, como algo así. O sea, o sea, inicios del siglo pasado. Uh -huh. Es Cecilia Payne, y ella fue como la que descubrió, fue como que la composición principal de las estrellas es hidrógeno. Pero en realidad, como que esas huellas digitales de las estrellas, los espectros de las estrellas, ya se tenían en esa época, que era lo que catalogaban las calculadoras, bueno, las computadoras de Harvard, se les llaman así, las computadoras de Harvard. Entonces ya eso estaba. En realidad ese tema de como de las huellas, bueno, del espectro de las estrellas, empezó con el descubrimiento de las líneas de absorción de Fraunhofer, pero no me acuerdo exactamente la época, no me acuerdo si es contemporáneo con William o si viene después. La verdad es que no me acuerdo muy bien. O sea, yo sé que él descubrió el infrarrojo, pero no me acuerdo si en ese momento ya estaba el tema de las líneas de absorción. Ah, no, Tocaría mirar, ya, no, ya con ese porque Fraunhofer ya sí me queda claro para buscarlo, porque tenía un vacío con ese dato y yo, me hace falta algo, porque cuando mencionaste eso, infrarrojo, pero eso me suena a Fraunhofer, pero no me daba, pero ya, ahí me recordaste el datico, muchas gracias. sí, eso, Fraunhofer, que fue el que descubrió las líneas de absorción, que ya con eso pues se empezó a saber aplicar en química para los elementos como tal, para saber las líneas de absorción de los elementos, y ya luego fue que se llevó a la astronomía, pero no sé exactamente cómo ese cambio de, no sé, química a astronomía, en qué momento preciso se dio, o quién lo hizo, la verdad no sé. La verdad, ese dato sí no lo sé. Sí, Pues, no, pero ya, de ahí sí ya lo puedo consultar más fácil. Muchas gracias, Lizeth. bueno, con todo el gusto. Bueno, no sé si más dudas o más aportes. Muchas gracias. Bueno, Siempre pues temas muy importantes y muy interesantes. sí, sí, la verdad que sí es. Me pareció fantástico investigar sobre estos dos personajes. Y el tema de Caroline, sí, a veces uno escucha mucho más fácil como el nombre de William, porque por Urano. Creo que es un nombre que suena mucho. Ay, bueno, y otra cosa es que él es el papá del que también sería astrónomo, John Herschel, que él terminó como de consolidar algunos trabajos del papá. Entonces él también fue un gran astrónomo, pues bueno, no creo que nos dé tiempo a hablar de John Herschel, pero bueno, por ahí aparecen en Cosmos, en la nueva, en la de Tyson, sí, por ahí aparecen en eso, por si se quieren ver ese capitulito que me parece muy bonito, de hecho, que hablan de hecho este pantallazo de acá, yo creo que lo reconocen, no sé, los que hayan visto de Cosmos, este pantallacito es Sí. de Cosmos. Entonces ahí Ajá. hablando justamente de cómo Herschel descubrió el infrarrojo. Pues bueno, ya ahí está como más o menos un pequeño resumen de lo que hicieron estos grandes científicos.
Y nos vemos entonces en la próxima sesión, que sería el 26, si no estoy mal. La idea es que tengamos para ese día la charla con David, nuestro compañero de astronomía, que ya está por graduarse, y nos va a hablar como de su trabajo de grado, que la está estudiando pues con datos de Marte, del InSight, ha estado haciendo como unas investigaciones, entonces nos va a hablar un poquito como sabe mucho como todo esto de superficies de cuerpos rocosos del sistema solar. Súper teso, entonces la idea es que nos acompañe en 15 días. Entonces, bueno, para que se conecten, voy a hacer más, voy a tratar de poner un recordatorio por todos lados y hacer la publicidad días antes. Para eso sí está como la imagen oficial, que yo la tengo que corregir porque la habíamos tenido que atrasar, entonces tiene la fecha como atrasadita. Yo la corrijo y se las mando también ahí por el grupo de WhatsApp para que le hagamos bastante difusión, para que asistan más personas y vean ese trabajo tan chévere pues del compañero. Teodoro, ¿nos ibas a decir algo? Sí, Excelente. qué pena. ¿Qué más nos queda? ¿Qué es eso? Sí, para que después no, tiro un virus por aquí, este muchacho, mentira, no. Una cosa que les debía hace mucho rato que no se las había compartido porque soy muy olvidadizo, pero ahí están, ese enlace es todo el material de investigación y ciencia desde que cerró. Entonces están todas las revistas desde 1970 y algo hasta el año pasado, que fue que cerró investigación y ciencia, con todos los catálogos que ellos tenían en su página, porque les puede ser útil. Y no sé, Alexia, que en algún momento también le ha dicho que le va a compartir algo de Newton, no recuerdo ya de quién era, ahí está también, que son como temas específicos de cada uno de los científicos. No hay tantas científicas, desafortunadamente, pero hay muchas revistas realmente que vale la pena leer, porque igual, pues, uno de 1973 lees un artículo y a veces es un poquitico pesado, porque la revista no era tan para el público actual. Y ya con el pasar de los años y que llegaron la década de los 2000 y todo eso, las revistas se volvieron un poquitico más cómodas para la lectura convencional, porque realmente las más viejas, pues realmente es muy complicado de leerlas, pues, o sea, tiene que ser personas así, pues, o que sean muy ñoños, pues, para la astronomía, para leerse esos artículos completos. Entonces ahí les comparto ese Google Drive para que puedan chequear las revisticas. Súper, muchas gracias. No, es con todo el gusto. Genial, sí. Ahí lo estáis descargando. Se demora porque es bastante Sí, se material. demora. Incluso me dio error al principio. No, muchas gracias, de verdad que Gracias. es súper, súper útil. No, con todo el gusto. Bueno, Nos vemos en 15 días Bueno, entonces. Les estoy mandando para ir a publicidad. Chaito, Muchas que estén gracias. muy bien. gracias, feliz noche. Con todo el Gracias. gusto. Hasta luego. Hasta luego.